Volví a casa porque había olvidado mi bolso en la cocina. Era algo que hacía constantemente últimamente, pequeños olvidos que me recordaban que ya no era la misma de antes. Subí las escaleras con cuidado, tratando de no hacer ruido porque sabía que Fabián y Leticia estaban en su habitación. Pero entonces escuché algo que me paralizó por completo. ¿Mi madre? No soporto más cargar con esa carga. Ella es un peso, le decía mi hijo a su esposa, riéndose como si fuera la cosa más divertida del mundo. Me quedé inmóvil detrás de la puerta del dormitorio, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mis pies. Durante 62 años había vivido para otros, especialmente para él, y ahora me enteraba de que era solo una carga. Las palabras de Fabián resonaban en mi cabeza como martillazos. Leticia se reía también, esa risa que siempre me había parecido falsa pero que ahora entendía era genuinamente cruel. Ya era hora de que lo dijeras, le respondía. Tu madre está acabando con nuestra vida. No podemos ni salir tranquilos porque siempre está ahí, observando, preguntando, necesitando atención. Es agotador. Mi corazón se encogía con cada palabra. ¿Realmente era así como me veían? ¿Como una anciana fastidiosa que arruinaba sus planes? Fabián continuó hablando, y su voz se volvía cada vez más dura. Además, esta casa es nuestra. No entiendo por qué tengo que pedirle permiso para todo. Es mi herencia, ¿no? Papá murió hace 5 años. Ya es hora de que ella entienda que las cosas cambiaron. Leticia murmuró algo que no logré escuchar completamente, pero la respuesta de mi hijo fue clara como el cristal. Exacto. Tenemos que encontrar la manera de que se vaya. Un hogar de ancianos sería perfecto. Así podríamos vivir en paz y ella tendría la atención que necesita. Mis piernas temblaban. Me apoyé contra la pared, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Un hogar de ancianos? ¿Después de todo lo que había hecho por él? Recordé todas las noches que me había quedado despierta cuando era pequeño y tenía fiebre, todos los sacrificios que había hecho cuando su padre enfermó, todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías. Y ahora, cuando más lo necesitaba, él solo quería deshacerse de mí. El problema es que ella controla todo el dinero, continuó Fabián. Tiene las cuentas, las tarjetas, todo está a su nombre. Si la mandamos a un hogar, necesitaremos acceso a sus finanzas. Leticia suspiró con frustración. Tu madre es más astuta de lo que aparenta. Siempre ha sido controladora con el dinero. Recuerda cuando intentamos pedirle que nos ayudara con la hipoteca y nos hizo todo un interrogatorio. Escuché el sonido de la cama cuando uno de ellos se movió. Tendremos que ser inteligentes al respecto, dijo Fabián. Necesitamos que ella confíe en nosotros lo suficiente como para darnos acceso a sus cuentas. Podemos decirle que es por seguridad, que es mejor que alguien más joven maneje sus finanzas. Mi hijo estaba planeando engañarme, manipularme para quitarme todo lo que había trabajado durante décadas. Leticia se rió otra vez, esa risa que ahora me sonaba como el graznido de un cuervo. Deberíamos haberlo hecho hace años. Tu madre siempre ha sido demasiado independiente para su propia edad. Mira a mi vecina, su suegra vive en un hogar precioso donde la cuidan muy bien. Está mucho mejor que aquí, siendo una carga para todos. La palabra carga se repetía una y otra vez en mi mente. ¿Realmente era eso lo que había sido para ellos todos estos años? Pensé en todas las veces que había cocinado sus comidas favoritas, en cómo había cuidado de sus hijos cuando eran pequeños, en cómo había trabajado 2 empleos para asegurarme de que Fabián pudiera estudiar en la universidad. Pensé en cómo había cuidado a mi esposo durante sus últimos años, sola, sin pedir ayuda a nadie, porque no quería ser una carga para mi hijo. Lo que más me molesta es que actúa como si fuera la dueña de todo, continuó Fabián. Siempre dando órdenes, siempre opinando sobre cómo deberíamos vivir nuestras vidas. Ya no somos niños. Mamá debería entender que necesitamos nuestro espacio. Sus palabras me cortaban como cuchillas. ¿Dar órdenes? ¿Opinar? Solo había tratado de ayudar, de ser parte de la familia, de sentirme útil en una casa que había sido mía durante más de 30 años. Leticia murmuró algo sobre buscar información sobre hogares de ancianos en la zona. Hay algunos muy buenos que no están tan caros. Y con el dinero de la venta de esta casa, podríamos pagar fácilmente por un lugar decente para ella. ¿Vender la casa? ¿Mi casa?
La casa donde había criado a mi hijo, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había planeado pasar mis últimos años rodeada de recuerdos felices. El sonido de sus voces se volvía cada vez más lejano mientras yo trataba de controlar la tormenta de emociones que se desataba en mi interior. Rabia, tristeza, decepción, todo se mezclaba en un dolor tan intenso que apenas podía respirar. Lentamente, me alejé de la puerta, bajé las escaleras y salí de la casa sin hacer ruido. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar, para procesar lo que acababa de descubrir. Caminé por las calles del barrio donde había vivido toda mi vida, mirando las casas donde había conocido a vecinos que ahora eran como familia para mí. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había criado a un hijo que me veía como una carga? Todas las dudas que había tenido sobre mi relación con Fabián y Leticia en los últimos meses de repente cobraban sentido. Sus miradas extrañas, sus conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación, su insistencia en que descansara más, en que no me preocupara por cosas que siempre había manejado. Regresé a casa después de caminar durante horas, con el corazón todavía destrozado pero con una extraña sensación de claridad. Fabián y Leticia actuaron como si nada hubiera pasado, preguntándome dónde había estado y si me encontraba bien. Sus voces sonaban preocupadas, pero ahora podía ver la falsedad detrás de cada palabra, cada gesto calculado para mantener la fachada de la familia perfecta que nunca habíamos sido realmente. Esa noche, acostada en mi cama, dejé que los recuerdos fluyeran libremente. Recordé cómo había sido mi vida antes de ese momento devastador. Había sido una mujer organizada, meticulosa, alguien en quien todo el mundo confiaba. Después de que mi esposo muriera, había tomado el control total de nuestras finanzas, había aprendido sobre inversiones, había manejado todo sola porque no quería ser una carga para nadie. Qué ironía que ahora esa misma independencia fuera vista como un obstáculo para los planes de mi hijo. Pensé en los últimos 5 años desde la muerte de mi esposo. Había sido yo quien había insistido en que Fabián y Leticia vinieran a vivir conmigo después de que él perdiera su trabajo. Es solo temporal, me había dicho. Solo hasta que me estabilice. Pero los meses se convirtieron en años, y nunca más se mencionó la posibilidad de que se mudaran. Yo había pagado las cuentas, había comprado la comida, había mantenido la casa funcionando mientras ellos se organizaban. Y todo este tiempo, ellos habían estado planeando deshacerse de mí. Recordé todas las pequeñas cosas que había hecho por ellos sin que me lo pidieran. Levantarme temprano para preparar el desayuno antes de que Fabián se fuera a buscar trabajo. Lavar y planchar su ropa. Limpiar la casa de arriba a abajo cada semana. Cocinar sus comidas favoritas los domingos. Cuidar de sus plantas cuando salían de viaje. Pequeños gestos de amor que ahora entendía eran vistos como intromisiones, como las acciones de una anciana fastidiosa que no sabía cuándo retirarse. Mi rutina había sido simple pero satisfactoria. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba café para toda la familia, leía el periódico mientras esperaba que los demás despertaran. Después del desayuno, me encargaba de las tareas domésticas que Leticia siempre parecía demasiado ocupada para hacer. Por las tardes, me sentaba en el jardín que había cultivado durante décadas, cuidando las flores que mi esposo y yo habíamos plantado juntos. Era una vida tranquila, predecible, llena de pequeños placeres que ahora me daba cuenta habían sido invisibles para mi hijo. Había trabajado durante 40 años como secretaria administrativa en una empresa de seguros. Había sido eficiente, responsable, querida por mis compañeros y jefes. Cuando me jubilé, tenía una pensión decente y ahorros suficientes para vivir cómodamente. Nunca había sido una carga financiera para nadie. Al contrario, había sido yo quien había ayudado a Fabián cuando perdió su trabajo, quien había pagado las cuentas médicas cuando Leticia tuvo problemas de salud, quien había cubierto gastos cuando ellos no podían hacerlo. Pensé en mi matrimonio con Ricardo, el padre de Fabián. Habíamos sido una pareja sólida, compañeros en todo. Él me había enseñado a ser independiente, a tomar mis propias decisiones financieras. Ángela, me decía siempre, una mujer debe saber cuidar de sí misma. Habíamos criado a Fabián para que fuera responsable, honesto, trabajador. ¿Dónde habíamos fallado? ¿En qué momento había perdido los valores que habíamos tratado de inculcarle? Durante los últimos años de Ricardo, cuando el cáncer lo consumía lentamente, yo había sido su cuidadora principal. Fabián visitaba ocasionalmente, pero siempre tenía excusas para no quedarse mucho tiempo.
Es muy depresivo verlo así, me decía. Prefiero recordarlo como era antes. Yo había entendido su dolor, había aceptado que procesaba la pérdida de manera diferente. Nunca pensé que su ausencia fuera egoísmo, pero ahora me preguntaba si ya entonces había señales de la frialdad que acababa de descubrir. Después del funeral, Fabián había estado más presente. Venía a visitarme regularmente, me llamaba para saber cómo estaba, me invitaba a cenar. Yo había pensado que finalmente había madurado, que la pérdida de su padre lo había hecho valorar más a la familia. Ahora me daba cuenta de que probablemente estaba evaluando mi estado mental, mi capacidad para manejar mis asuntos, buscando el momento perfecto para actuar. Recordé la conversación que habíamos tenido el año pasado sobre actualizar mi testamento. Mamá, sería bueno que revisaras tus documentos legales, me había dicho. Las leyes cambian, y queremos asegurarnos de que todo esté en orden. Yo había estado agradecida por su preocupación. Había pensado que era maravilloso tener un hijo que se preocupara por mi bienestar. Había actualizado mi testamento, había puesto a Fabián como beneficiario principal, había organizado todos mis papeles para que él pudiera encontrarlos fácilmente cuando yo ya no estuviera. También recordé todas las veces que Leticia había hecho comentarios sobre mi edad. Ángela, ¿no crees que es peligroso que manejes sola? A tu edad, los reflejos no son los mismos. ¿Estás segura de que puedes manejar todas esas cuentas? Es mucho trabajo para una persona mayor. Deberías considerarte afortunada de tenernos aquí para cuidarte. Comentarios que yo había interpretado como preocupación genuina, pero que ahora entendía eran parte de una campaña sutil para hacerme sentir incapaz, dependiente, como si necesitara su protección. Pensé en mis amigas del barrio, especialmente en Estela, que vivía sola y parecía perfectamente feliz. Ella tenía 70 años y manejaba todos sus asuntos sin ayuda de nadie. Sus hijos la visitaban regularmente, pero respetaban su independencia. Ángela, me había dicho hace poco, eres afortunada de tener a tu familia contigo, pero asegúrate de que no te hagan sentir como si fueras una carga. En ese momento había pensado que estaba siendo demasiado suspicaz, pero ahora sus palabras resonaban con una claridad dolorosa. Mi vida había sido una construcción cuidadosa de rutinas y responsabilidades. Había sido la esposa perfecta, la madre dedicada, la empleada eficiente. Había seguido todas las reglas, había cumplido con todas las expectativas. Y ahora, en lo que debería ser mi época de descanso y satisfacción, descubría que todo había sido una ilusión. La familia por la que había sacrificado todo me veía como un obstáculo, como algo de lo que deshacerse. Pero mientras yacía en la oscuridad, sintiendo el peso de la traición, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza inicial se transformaba lentamente en algo más poderoso. Era como si hubiera estado viviendo en una niebla y finalmente pudiera ver con claridad. Por primera vez en años, tal vez en décadas, podía ver mi situación desde afuera, sin las emociones que me habían mantenido ciega a la realidad. Fabián y Leticia pensaban que era una anciana indefensa, fácil de manipular. Pero habían olvidado que yo había sido una mujer independiente mucho antes de que ellos aparecieran en mi vida. Había criado a un hijo sola durante los primeros años, había trabajado y estudiado al mismo tiempo, había enfrentado la muerte de mi esposo con dignidad. No era la mujer frágil que ellos creían que era. Durante los siguientes días, mantuve mi rutina normal mientras observaba a Fabián y Leticia con nuevos ojos. Cada gesto, cada mirada, cada conversación que se detenía abruptamente cuando yo entraba a la habitación ahora tenía un significado completamente diferente. Era como si hubiera estado viviendo con extraños que usaban máscaras familiares, y finalmente pudiera ver sus verdaderos rostros. El martes por la mañana, mientras preparaba el desayuno, escuché a Leticia hablando por teléfono en voz baja. Sí, necesitamos información sobre residencias para personas mayores, decía. Algo de buena calidad, pero que no sea demasiado caro. Mi mano se detuvo mientras vertía el café, pero logré mantener la compostura. Cuando ella colgó y entró a la cocina, me sonrió con esa sonrisa que ahora sabía era completamente falsa. Buenos días, Ángela, me dijo con voz melosa. ¿Dormiste bien? Te ves un poco pálida. Qué actuación tan perfecta, pensé. La preocupación fingida, la voz cariñosa, los gestos calculados. Estoy bien, le respondí con la misma falsedad. Solo un poco cansada.
Era increíble cómo podía mentir tan fácilmente cuando sabía que ella también lo hacía. Esa tarde, mientras fingía tomar una siesta, los escuché hablando en la sala. Fabián había conseguido algunos folletos de hogares de ancianos y los estaban revisando juntos. «Este se ve bien», decía Leticia. «Está a solo 1 hora de aquí, así que podríamos visitarla de vez en cuando». 1 hora. Suficientemente lejos como para que no fuera una molestia, pero suficientemente cerca como para mantener las apariencias de ser una familia cariñosa. «El problema es el costo», respondió Fabián. «Necesitamos que ella firme algunos documentos primero. Tengo una cita con el abogado el viernes para revisar las opciones». Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de documentos? ¿Qué estaba planeando hacer con mi dinero, con mi casa, con mi vida? La conversación continuó con detalles sobre cómo podrían convencerme de que era por mi propio bien, cómo podrían hacer que pareciera que la decisión era mía. «Podríamos decirle que es solo temporal», sugirió Leticia. «Que es para que pueda recuperarse, descansar, tener compañía de gente de su edad». Fabián se rió, una risa que me hizo estremecer. «Mamá siempre ha sido inteligente, pero está mayor. Probablemente ni siquiera leerá los documentos si le decimos que es rutinario». Estaban planeando engañarme, hacerme firmar papeles que no entendiera, robarme mi autonomía mientras me hacían creer que era por mi propio bien. Esa noche, cuando todos dormían, bajé a mi oficina y revisé todos mis documentos. Tenía copias de todo guardadas en una caja fuerte que solo yo conocía. Mis cuentas bancarias, mis inversiones, las escrituras de la casa, mi testamento, todo estaba ahí. Había sido meticulosa durante décadas. Había mantenido todo organizado precisamente para situaciones como esta. Pero nunca pensé que tendría que protegerme de mi propia familia. Revisé mi testamento con nuevos ojos. Había dejado todo a Fabián, por supuesto. La casa, las cuentas de ahorro, las inversiones, todo. Había pensado que era lo natural, lo que una madre debería hacer. Pero ahora me daba cuenta de que había sido ingenua. Había puesto toda mi confianza en alguien que no la merecía, que veía mi generosidad como una debilidad que podía explotar. Al día siguiente, llamé a mi amiga Estela. Necesitaba hablar con alguien, pero no podía arriesgarme a que Fabián y Leticia escucharan. «Estela», le dije, «¿podemos vernos para tomar café? Hay algo importante que necesito discutir contigo». Su voz sonó preocupada. «Por supuesto, Ángela. ¿Está todo bien?» Le dije que te explicaría todo cuando nos viéramos. Nos encontramos en un café pequeño del centro, lejos de nuestro barrio. Estela me miró con preocupación desde el momento en que me vio. «Ángela, te ves terrible. ¿Qué está pasando?» Le conté todo. Cada palabra cruel que había escuchado, cada plan que habían hecho, cada mentira que habían construido. Estela escuchó en silencio, pero pude ver la indignación creciendo en sus ojos. «No puedo creer que Fabián sea capaz de algo así», dijo finalmente. «Siempre pensé que era un buen hijo». Yo había pensado lo mismo, pero ahora me daba cuenta de que habíamos visto solo lo que él quería que viéramos. «Ángela, tienes que protegerte. No puedes permitir que te hagan esto». Tenía razón, pero me sentía perdida, traicionada, como si hubiera despertado en un mundo completamente diferente. Estela me sugirió que hablara con un abogado independiente, alguien que no conociera a Fabián. «Tienes que asegurarte de que no puedan acceder a tu dinero», me dijo. «Y tienes que pensar en qué quieres hacer con tu vida. No tienes que vivir con ellos si no quieres». Era una idea aterradora, pero también liberadora. ¿Cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión basada en lo que yo quería, no en lo que otros esperaban de mí? Esa semana, mientras Fabián y Leticia seguían con sus planes secretos, yo comencé a hacer los míos. Llamé a mi banco y pregunté sobre los procedimientos para cambiar el acceso a mis cuentas. Hice una cita con un abogado que Estela me recomendó. Comencé a investigar opciones para mi futuro, opciones que no incluían ser una carga para nadie. El jueves, Fabián me dijo que habían programado una visita a un centro de día para personas mayores. «Solo para que veas qué actividades ofrecen», me dijo. «Creo que te gustaría conocer gente nueva, hacer nuevas amigas». Su voz sonaba tan sincera, tan preocupada. Si no hubiera escuchado esa conversación, probablemente habría estado agradecida por su preocupación.
Pero ahora podía ver que era solo el primer paso de su plan. Está bien, le dije. Suena interesante. Decidí seguir el juego, ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar con su engaño. Quería conocer todos los detalles de su plan antes de actuar. Habían subestimado a la mujer que había criado a Fabián sola durante años, que había manejado las finanzas familiares durante décadas, que había sobrevivido a la muerte de su esposo y había salido adelante más fuerte. Leticia parecía especialmente entusiasmada con la idea de la visita. Ángela, creo que realmente vas a disfrutar del cambio, me dijo. A veces es bueno salir de la rutina, conocer gente nueva, tener nuevas experiencias. Sus palabras sonaban como si estuviera hablando de unas vacaciones, no de abandonar la casa donde había vivido durante 30 años. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo. Tenía 62 años, pero me sentía más vieja. Las líneas alrededor de mis ojos se habían profundizado en los últimos días, y había una tristeza en mi mirada que nunca antes había visto. Pero también había algo más. Una determinación que había estado dormida durante años. Una fuerza que había olvidado que poseía. Fabián y Leticia pensaban que era una anciana indefensa, fácil de manipular y engañar. Pero habían cometido un error crucial. Habían olvidado que yo había sido una mujer independiente y capaz mucho antes de que ellos aparecieran en mi vida. Habían olvidado que había enfrentado desafíos mucho mayores que dos adultos egoístas que querían quitarme todo lo que había trabajado para conseguir. Me acosté esa noche con una extraña sensación de calma. Por primera vez en días, dormí profundamente. Había tomado una decisión. No iba a ser víctima de sus planes. No iba a permitir que me robaran mi dignidad, mi independencia, mi futuro. Iba a luchar, pero lo haría de manera inteligente, estratégica. Después de todo, había tenido muy buenos maestros en el arte del engaño. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Cada vez que miraba a Fabián, recordaba al niño pequeño que corría hacia mí cuando tenía pesadillas, que me abrazaba cuando tenía miedo, que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo había comenzado a verme como un obstáculo en lugar de como la mujer que había sacrificado todo por él? Me quedaba despierta por las noches, reviviendo cada momento de su infancia, buscando señales que hubiera pasado por alto. Recordaba cuando tenía 8 años y se había roto el brazo. Yo había dormido en el hospital durante 3 noches, asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. Recordaba cuando tuvo problemas en la escuela y yo había trabajado horas extra para pagarle clases particulares. Recordaba cuando se graduó de la universidad y me había agradecido por todo lo que había hecho por él. Pero también comencé a recordar otros momentos que había tratado de olvidar o justificar. Como cuando tenía 16 años y me había gritado que era una madre controladora porque no lo había dejado ir a una fiesta. Como cuando tenía 20 años y había tomado dinero de mi cartera sin permiso, y cuando lo confronté, me había acusado de no confiar en él. Como cuando se casó con Leticia y gradualmente había comenzado a visitarme menos, a llamarme menos, a tratarme como si fuera una obligación en lugar de su madre. Las señales habían estado ahí todo el tiempo, pero yo había elegido no verlas. Había excusado su comportamiento, había justificado su frialdad, había culpado a otros por sus fallas. Es solo una etapa, me había dicho cuando era adolescente. Está estresado con el trabajo, me había dicho cuando era adulto. Leticia lo está influenciando, me había dicho cuando su comportamiento hacia mí comenzó a cambiar después del matrimonio. Pero ahora, con la claridad cruel que viene con la traición, podía ver la verdad. Fabián siempre había sido egoísta. Siempre había puesto sus necesidades antes que las de otros. Yo había sido ciega a sus defectos porque era mi hijo, porque quería creer que había criado a un buen hombre. Pero la realidad era que había criado a alguien que era capaz de planear internar a su propia madre para quedarse con su dinero. La pregunta que más me atormentaba era, ¿realmente me había amado alguna vez? ¿O siempre había sido una fuente de comodidad, dinero y servicios para él? Pensé en todas las veces que había dicho te amo, mamá, y me preguntaba si alguna vez había sido sincero. Pensé en todos los regalos del Día de la Madre, todas las tarjetas de cumpleaños, todas las llamadas telefónicas que había interpretado como señales de amor filial. Recordé una conversación que habíamos tenido hace 2 años, cuando le había sugerido que tal vez era hora de que él y Leticia encontraran su propio lugar. ¿Por qué querrías eso, mamá?, me había preguntado. ¿No te gusta tenernos aquí?
Pensé que disfrutabas de nuestra compañía. Yo había retrocedido inmediatamente, asegurándole que por supuesto que me encantaba tenerlos allí. Pero ahora me daba cuenta de que había estado tratando de decirme que buscaría mi propia independencia, y él había usado la culpa para mantenerme callada. También recordé todas las veces que había mencionado la posibilidad de viajar, de hacer cosas nuevas, de explorar el mundo ahora que tenía tiempo y dinero para hacerlo. ¿Para qué quieres viajar sola a tu edad, mamá?, me había dicho Fabián. Es peligroso. Además, ¿no prefieres estar aquí con nosotros? Yo había pensado que se preocupaba por mi seguridad, pero ahora entendía que no quería que fuera independiente, que descubriera que podía ser feliz sin ellos. Leticia también había contribuido a este proceso sutil de erosión de mi confianza. Ángela, ¿estás segura de que quieres seguir manejando? Los conductores están muy locos hoy en día. ¿No crees que deberías dejar que Fabián maneje tus cuentas? Es mucho trabajo para una persona de tu edad. Deberías descansar más, disfrutar de tu jubilación en lugar de preocuparte por todas esas cosas. Cada comentario había sido una pequeña semilla de duda sobre mi capacidad, mi independencia, mi valor como persona. Pero tal vez lo más doloroso era darme cuenta de que había sido cómplice de mi propia disminución. Había aceptado sus sugerencias, había dudado de mí misma, había comenzado a creer que realmente necesitaba su protección. Había comenzado a pedirles opinión sobre cosas que siempre había manejado sola. Había comenzado a sentirme como si fuera una carga, como si mi presencia en sus vidas fuera más un problema que una bendición. Pensé en mi esposo Ricardo y en lo que él habría pensado de todo esto. Él siempre había sido muy claro sobre la importancia de mantener la independencia, de no convertirse en una carga para los hijos. Ángela, me había dicho una vez, nosotros criamos a Fabián para que fuera un adulto responsable, no para que fuera nuestro cuidador. Cuando seamos mayores, debemos encontrar nuestra propia manera de envejecer con dignidad. Ricardo había planeado que envejeceríamos juntos, que nos cuidaríamos mutuamente. Nunca había contemplado la posibilidad de que yo quedara sola, vulnerable a las manipulaciones de nuestro propio hijo. Pero creo que habría estado orgulloso de la manera en que había manejado los últimos 5 años. Había sido fuerte, independiente, capaz. Hasta que había comenzado a dudar de mí misma por las constantes sugerencias de Fabián y Leticia. Me preguntaba si Fabián realmente creía que estaba haciendo lo correcto, si había logrado convencerse a sí mismo de que internarme en un hogar de ancianos era por mi propio bien. Pero luego recordaba su risa cuando había hablado de mí como una carga, la frialdad en su voz cuando había hablado de acceder a mi dinero. No había amor ahí, no había preocupación genuina. Solo había egoísmo e impaciencia. También me preguntaba sobre Leticia. ¿Había sido siempre así, o había cambiado después del matrimonio? Recordé cuando Fabián la había traído a casa por primera vez. Ella había sido dulce, respetuosa, aparentemente interesada en conocerme. Pero tal vez esa también había sido una actuación. Tal vez había visto en Fabián una oportunidad, una manera de acceder a una vida cómoda sin tener que trabajar por ella. Durante todos estos años, había pensado que tenía una familia. Había pensado que era afortunada de tener un hijo que se preocupaba por mí, una nuera que me aceptaba, un hogar lleno de amor y compañía. Pero ahora me daba cuenta de que había estado viviendo una mentira. Había sido útil mientras pudiera cocinar, limpiar, pagar las cuentas. Pero ahora que era mayor, ahora que tal vez necesitaría cuidado en lugar de poder darlo, había vuelto un problema que necesitaba ser resuelto. La soledad que sentía era diferente a la soledad que había experimentado después de la muerte de Ricardo. Esa había sido una soledad honesta, el dolor natural de perder a alguien que realmente me amaba. Pero esta soledad era más cruel porque estaba rodeada de personas que fingían amarme mientras planeaban traicionarme. Era la soledad de descubrir que había estado sola durante años sin saberlo. Pero en medio de todo este dolor, comenzaba a emerger algo más. Una determinación que no había sentido en años. Una claridad sobre lo que tenía que hacer. Fabián y Leticia habían subestimado gravemente a la mujer que pensaban que era fácil de manipular. Habían olvidado que yo había sido fuerte e independiente mucho antes de que ellos aparecieran en mi vida. Era hora de recordarles quién era realmente Ángela, y era hora de que yo también lo recordara. El viernes por la mañana, mientras Fabián se preparaba para su cita con el abogado, yo también tenía mis propios planes. Había programado una reunión con el licenciado Javier Mendoza, el abogado que Estela me había recomendado.
Dije a Fabián que iba a almorzar con unas amigas, algo que hacía regularmente, así que no sospechó nada. La oficina del licenciado Mendoza estaba en el centro de la ciudad, en un edificio elegante que me tranquilizó. Necesitaba a alguien competente, alguien que pudiera ayudarme a proteger todo lo que había trabajado para conseguir. Cuando entré a su oficina, me recibió un hombre de unos 50 años con una sonrisa amable pero profesional. Señora Ángela, me dijo. Estela me contó un poco sobre su situación. Quiero que sepa que todo lo que hablemos aquí es completamente confidencial. Le conté toda la historia, desde el momento en que había escuchado la conversación hasta los planes que habían estado haciendo. El licenciado Mendoza escuchó con atención, tomando notas y haciendo preguntas específicas. Señora, lo que me está describiendo es un caso clásico de abuso financiero familiar, me dijo. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente piensa. Pero tiene varias ventajas. Usted es completamente competente mentalmente, tiene todos sus documentos en orden, y se ha dado cuenta de la situación antes de que pudieran actuar. Sus palabras me tranquilizaron. No estaba loca, no estaba exagerando. Era una situación real que requería acción legal. Me explicó varias opciones para proteger mis bienes. Podía cambiar mi testamento, revocar cualquier poder que hubiera dado a Fabián, crear un fideicomiso para proteger mis activos. También me sugirió que cambiara todas mis contraseñas bancarias y que considerara abrir nuevas cuentas en un banco diferente donde Fabián no tuviera ningún conocimiento. ¿Qué pasa si ellos ya tienen acceso a alguna de mis cuentas?, le pregunté. Fabián conoce todos mis números de cuenta, tiene copias de algunas de mis tarjetas para emergencias. El licenciado se vio preocupado. Necesitamos actuar rápidamente entonces. Vamos a contactar a su banco inmediatamente y bloquear cualquier acceso que no sea el suyo. También vamos a poner alertas en todas sus cuentas para que la notifiquen de cualquier actividad inusual. Salí de la oficina del licenciado Mendoza con una lista de acciones inmediatas. Primero, fui directamente al banco donde había tenido mis cuentas durante más de 20 años. Hablé con el gerente, el señor Isaías, quien me conocía bien. Le expliqué la situación y él se mostró comprensivo y eficiente. Señora Ángela, vamos a cambiar todos sus números de cuenta inmediatamente, me dijo. También vamos a cancelar todas las tarjetas adicionales que haya emitido y crear nuevas cuentas con contraseñas completamente nuevas. Nadie más que usted tendrá acceso a esta información. Me sentí aliviada. Por primera vez en días, sentía que tenía algo de control sobre mi situación. Mientras estaba en el banco, revisé todos mis estados de cuenta de los últimos meses. Quería asegurarme de que no hubiera actividad sospechosa que hubiera pasado por alto. Para mi alivio, todo parecía normal. Fabián y Leticia habían estado planeando, pero aparentemente no habían comenzado a robar todavía. Había llegado justo a tiempo. Después del banco, fui a visitar a mi vecina Lucía, una mujer de mi edad que vivía sola desde que enviudó. Habíamos sido amigas durante años, pero nunca habíamos hablado de temas tan personales. Sin embargo, sentía que necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que significaba ser una mujer mayor viviendo sola. Lucía, le dije, necesito preguntarte algo. ¿Cómo haces para manejar todo sola? ¿No tienes miedo de que tus hijos piensen que eres demasiado mayor para cuidar de ti misma? Lucía me miró con sorpresa. Ángela, ¿por qué me preguntas eso? Siempre pensé que eras afortunada de tener a Fabián viviendo contigo. Le conté parte de lo que estaba pasando, sin entrar en demasiados detalles. Lucía se vio indignada. Ángela, ningún hijo tiene derecho a tomar decisiones sobre la vida de su madre sin consultarla. Mis hijos me visitan regularmente, me llaman para saber cómo estoy, pero jamás han sugerido que no puedo cuidar de mí misma. Y si lo hicieran, les diría que se ocuparan de sus propios asuntos. Pero, ¿no te da miedo estar sola?, le pregunté. ¿No te preocupa que algo pueda pasar y no haya nadie para ayudarte? Lucía sonrió. Por supuesto que a veces me preocupo. Pero prefiero vivir con un poco de riesgo que vivir sin dignidad. Además, hay muchas maneras de mantenerse segura sin depender de los hijos. Tengo un sistema de alerta médica, hablo con mis vecinos regularmente, tengo números de emergencia en mi teléfono. Sus palabras me hicieron reflexionar. Había estado tan preocupada por ser una carga que había olvidado que tenía derecho a tomar mis propias decisiones sobre mi vida.
Había estado tan agradecida por tener a Fabián y Leticia conmigo que no había considerado si realmente quería que estuvieran ahí. Esa tarde, cuando regresé a casa, Fabián estaba esperándome con una sonrisa extraña. «¿Cómo estuvo tu almuerzo, mamá?», me preguntó. «Tus amigas se ven cada vez menos, ¿no? Tal vez deberías considerar hacer nuevas amistades, gente de tu edad que entienda mejor tus necesidades». Había algo en su tono que me inquietó. ¿Sabía algo? ¿Había descubierto mis actividades del día? Fue muy agradable, le dije con la mayor normalidad posible. Fuimos a ese restaurante nuevo cerca del parque. La comida estuvo deliciosa. Fabián asintió, pero siguió mirándome con esa expresión extraña. Mamá, Leticia y yo hemos estado hablando, y creemos que sería bueno que tuvieras más actividades. Hay un centro de día muy bonito que visitamos hoy. Tienen clases de manualidades, juegos, actividades sociales. Creemos que te encantaría. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Eso suena interesante, dije. ¿Cuándo podríamos visitarlo? Mañana por la mañana, respondió rápidamente. Ya hice una cita para que conozcas el lugar. Estoy seguro de que te va a encantar. La velocidad con la que habían organizado todo me confirmó que estaban acelerando sus planes. Probablemente habían hablado con el abogado y habían decidido que era hora de actuar. Esa noche, después de cenar, me senté en mi habitación y revisé todos los documentos que había recibido del licenciado Mendoza. Había tanto que hacer, tantas decisiones que tomar. Por primera vez en años, me sentía completamente responsable de mi propio futuro. Era aterrador, pero también liberador. Llamé a Estela para contarle sobre mi día. «¿Cómo te sientes ahora que has comenzado a tomar acción?», me preguntó. Asustada, le dije honestamente, pero también más viva de lo que me he sentido en años. Es como si hubiera estado durmiendo y finalmente hubiera despertado. Estela se rió. Esa es la Ángela que recuerdo. La mujer fuerte que conocí hace 20 años, que criaba a su hijo sola y manejaba todo sin ayuda de nadie. Tenía razón. Había sido fuerte antes, había sido independiente antes. Había perdido esa parte de mí misma gradualmente, permitiendo que otros tomaran decisiones por mí, dudando de mis propias capacidades. Pero ahora estaba recordando quién era realmente. Fabián y Leticia pensaban que tenían todo bajo control. Pensaban que mañana comenzarían el proceso de convencerme de que necesitaba ayuda, que sería mejor para mí estar en un lugar donde pudieran cuidarme. Pero lo que no sabían era que yo ya había comenzado mi propio plan. Había protegido mi dinero, había buscado consejo legal, había comenzado a construir una red de apoyo que no dependía de ellos. La visita al centro de día mañana sería interesante. Iba a seguir fingiendo que no sabía nada, iba a escuchar sus argumentos, iba a ver exactamente qué tan lejos estaban dispuestos a llegar. Pero ya no era la mujer vulnerable que pensaban que era. Era Ángela, y estaba lista para luchar por mi vida. El sábado por la mañana, Fabián y Leticia actuaron como si fuera un día especial. Leticia me había preparado un desayuno elaborado y Fabián había puesto música clásica, mi favorita. «Mamá, queremos que este día sea perfecto para ti», me dijo con una sonrisa que ahora podía ver era completamente calculada. «Estamos muy emocionados de que conozcas este lugar. Creemos que realmente va a cambiar tu vida». Durante el trayecto al centro de día, mantuvieron una conversación animada sobre lo maravilloso que era el lugar, las actividades que ofrecían, la gente tan agradable que trabajaba ahí. «Mamá, vas a conocer a otras personas de tu edad que entienden por lo que estás pasando», decía Leticia. «La soledad puede ser muy difícil, especialmente para alguien que ha perdido a su esposo». Era increíble cómo habían distorsionado la realidad para que encajara en su narrativa. El centro de día era efectivamente bonito. Tenía jardines bien cuidados, salas amplias con ventanales grandes, y el personal parecía amable y profesional. Pero yo sabía que esta no era realmente una visita para evaluar actividades diarias. Era el primer paso para convencerme de que necesitaba cuidado institucional. La directora, una mujer mayor llamada Rosa, nos recibió con mucha calidez. «Señora Ángela», me dijo, «su hijo me ha contado tanto sobre usted. Dice que es una mujer muy independiente, pero que últimamente ha estado un poco sola». Me presentó las instalaciones, me mostró las salas de actividades, me habló sobre los programas que ofrecían.
Todo sonaba muy agradable, pero yo podía ver la agenda oculta detrás de cada comentario. Muchas de nuestras residentes comenzaron viniendo solo durante el día, me explicó Rosa mientras caminábamos por los jardines. Pero después de un tiempo, se dieron cuenta de que preferían quedarse aquí permanentemente. Tenemos habitaciones muy cómodas, y el cuidado es excepcional. Ahí estaba. La verdadera propuesta. No era solo un centro de día, era una residencia permanente disfrazada de actividad social. Fabián y Leticia intercambiaron miradas significativas. ¿Qué opinas, mamá?, me preguntó Fabián. ¿No te parece que sería bueno tener compañía durante el día? Podrías hacer nuevas amigas, participar en actividades, tener gente que se preocupe por ti. Sus palabras sonaban consideradas, pero yo podía escuchar el subtexto. Podrías estar fuera de nuestra casa, ser problema de alguien más. Durante el almuerzo en el centro, conocí a algunas de las residentes. Había mujeres de mi edad que parecían contentas, pero también noté algo en sus ojos. Una especie de resignación, como si hubieran aceptado que esta era la mejor opción disponible para ellas. ¿Cómo llegaste aquí?, le pregunté discretamente a una señora llamada Carmen. Mis hijos pensaron que sería mejor para mí, me respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Después de que mi esposo murió, dijeron que era demasiado para ellos cuidar de mí y de sus propias familias. Aquí estoy segura, me cuidan bien. Pero cuando me contó sobre su vida anterior, pude ver que había sido una mujer independiente, capaz, que había sido convencida de que necesitaba este tipo de cuidado. ¿Extrañas tu casa?, le pregunté. Su expresión se entristeció. Todos los días. Pero mis hijos vendieron la casa, dijeron que el dinero era mejor invertido en mi cuidado aquí. La historia me sonaba terriblemente familiar. Hijos que habían decidido que sabían mejor que sus madres lo que era bueno para ellas. Hijos que habían tomado control de las vidas de sus madres sin realmente preguntarles qué querían. Después del almuerzo, Rosa me llevó a ver las habitaciones. Eran pequeñas pero cómodas, con una cama, un escritorio, una silla y espacio para algunas pertenencias personales. Muchas de nuestras residentes traen fotos familiares y algunas de sus cosas favoritas, me explicó. Queremos que se sientan como en casa. Pero yo sabía que no era un hogar. Era una habitación en una institución, sin importar cuán bonita fuera. ¿Y qué hay de la libertad para salir?, le pregunté. Las residentes pueden venir e ir como quieran. Rosa vaciló por un momento. Bueno, tenemos que asegurarnos de que estén seguras. Generalmente requerimos que nos informen cuándo van a salir, y preferimos que estén acompañadas. Es por su propia seguridad, por supuesto. Por supuesto. Siempre era por nuestra propia seguridad. Durante el trayecto de regreso, Fabián y Leticia no podían contener su entusiasmo. ¿No te pareció maravilloso, mamá?, decía Leticia. La gente era tan amable, y las actividades se veían muy divertidas. Creo que realmente podría ser feliz ahí. Fabián asintió vigorosamente. Y estarías tan bien cuidada, mamá. No tendrías que preocuparte por nada. Nosotros nos encargaríamos de todos los detalles. Sí, se veía muy bonito, les dije, fingiendo consideración. Pero es una decisión muy grande. Necesito pensarlo bien. Fabián se vio ligeramente frustrado. Mamá, no hay nada que pensar. Es obvio que sería perfecto para ti. Además, Rosa me dijo que hay una lista de espera, así que si estás interesada, deberíamos actuar rápidamente. La presión ya había comenzado. Esa tarde, mientras ellos salían supuestamente a visitar a unos amigos, yo llamé al licenciado Mendoza. ¿Cómo fue la visita?, me preguntó. Le conté todo lo que había visto y escuchado. Señora Ángela, lo que me está describiendo es un patrón muy común. Están tratando de crear una sensación de urgencia, de hacerle creer que tiene opciones limitadas. Pero usted tiene muchas más opciones de las que ellos quieren que sepa. ¿Qué debería hacer ahora?, le pregunté. Mantenga la calma y siga fingiendo que está considerando su propuesta, me aconsejó. Mientras tanto, vamos a acelerar el proceso de proteger sus activos. También quiero que comience a documentar todo. Escriba fechas, conversaciones, cualquier cosa que pueda demostrar que la están presionando. Podríamos necesitar esa información más adelante. Esa noche,
Comencé a escribir en un cuaderno todo lo que recordaba de las últimas semanas. Cada conversación sospechosa, cada comentario sobre mi edad o mi capacidad, cada vez que habían mencionado que sería mejor para mí tener ayuda. Era asombroso ver todo escrito. El patrón era claro. Habían estado preparando el terreno durante meses, tal vez años. También comencé a investigar por mi cuenta otras opciones para mi futuro. Había comunidades para adultos mayores independientes, apartamentos diseñados para personas de mi edad que querían mantener su autonomía. Había servicios de apoyo domiciliario que podían ayudar con tareas específicas sin requerir que abandonara mi hogar. Había muchas opciones que Fabián y Leticia nunca habían mencionado. El domingo por la mañana, durante el desayuno, Fabián sacó el tema nuevamente. Mamá, he estado pensando en tu visita de ayer. Creo que realmente deberías considerar seriamente quedarte en ese centro. No solo durante el día, sino tal vez de manera permanente. Sería perfecto para ti. Leticia asintió. Ángela, nosotros siempre estaremos aquí para ti, pero creo que necesitas la compañía de gente de tu edad. Nosotros somos mucho más jóvenes, tenemos diferentes intereses. ¿Están diciéndome que ya no quieren que viva aquí?, les pregunté directamente. Fabián se vio incómodo. No, mamá, no es eso. Es solo que creemos que serías más feliz en un lugar diseñado específicamente para personas como tú. Personas como yo. Personas mayores. Personas que aparentemente ya no tenían lugar en el mundo real. Necesito más tiempo para pensarlo, les dije. Es una decisión muy importante. Fabián se vio frustrado. Mamá, no hay mucho que pensar. Es obvio que sería lo mejor para todos. Ahí estaba la verdad. No era lo mejor para mí, era lo mejor para todos, específicamente para ellos. Leticia trató de ser más sutil. Ángela, entendemos que es una decisión difícil, pero piensa en todas las ventajas. No tendrías que preocuparte por cocinar, limpiar, mantener la casa. Podrías relajarte, disfrutar de tu jubilación. Era como si hubiera olvidado que yo disfrutaba cocinando, que me gustaba cuidar mi jardín, que encontraba satisfacción en mantener mi hogar. Además, añadió Fabián, nosotros podríamos ayudarte con todas las cosas financieras. Sería una carga menos para ti. Ahí estaba otra vez esa palabra, carga. Pero esta vez no estaban hablando de mí como una carga para ellos, sino tratando de convencerme de que mi propia vida era una carga para mí. Esa tarde, después de que ellos salieron, llamé a Estela. Creo que están acelerando sus planes, le dije. Están presionándome para que tome una decisión rápida. Estela se vio preocupada. Ángela, tienes que actuar pronto. Una vez que firmes papeles o aceptes ir a ese lugar, va a ser mucho más difícil cambiar de opinión. Tenía razón. Era hora de pasar a la siguiente fase de mi plan. El lunes por la mañana llegó el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Fabián entró a la cocina con una carpeta llena de papeles y una expresión que intentaba parecer casual, pero que yo podía ver era calculada. Mamá, tengo algunos documentos que me gustaría que revisaras, me dijo. Son solo formalidades, pero el abogado dice que es mejor tener todo en orden. Me senté a la mesa mientras él extendía los papeles frente a mí. Había formularios para el centro de día, documentos que parecían ser poderes legales, y papeles que no reconocí inmediatamente. ¿Qué son exactamente?, le pregunté, fingiendo confusión. Son solo documentos para asegurar que todo esté organizado, me respondió vagamente. Algunos son para el centro de día, otros son para que yo pueda ayudarte con tus finanzas si alguna vez lo necesitas. Leticia se unió a nosotros en la mesa. Ángela, es muy inteligente de tu parte hacer esto ahora que tienes la mente clara, me dijo. Muchas personas esperan demasiado tiempo y luego es más complicado. Sus palabras sonaban como un cumplido, pero yo podía escuchar la implicación, que mi mente podría no estar clara por mucho tiempo más. Tomé los documentos y los examiné cuidadosamente. Gracias a mi reunión con el licenciado Mendoza, ahora podía identificar exactamente lo que estaban tratando de hacerme firmar. Había un poder general que le daría a Fabián control total sobre mis finanzas. Había documentos que transferían la propiedad de mi casa a un fideicomiso controlado por él. Había papeles que me comprometían a residir permanentemente en el centro de día.
Estos documentos son muy extensos, les dije. Puedo llevarlos a mi abogado para que los revise. La expresión de Fabián cambió inmediatamente. ¿Tu abogado? Mamá, no necesitas un abogado para esto. Yo ya los revisé con el mío. Son documentos estándar. Leticia asintió. Además, Ángela, va a costarte dinero innecesariamente. Fabián ya se encargó de todo. Pero son mis documentos, insistí. Creo que tengo derecho a entenderlos completamente antes de firmar. Fabián se vio frustrado. Mamá, estás complicando algo que debería ser simple. Estos documentos son para tu propio bien. No confías en mí. Ahí estaba, el chantaje emocional que había estado esperando. Por supuesto que confío en ti. Mentí. Pero estos documentos afectarán el resto de mi vida. Necesito tiempo para pensarlo. Fabián se levantó bruscamente. Mamá, no hay tiempo. El lugar en el centro de día no va a estar disponible por mucho tiempo. Y estos documentos legales toman tiempo para procesar. Si esperas mucho, vas a perder la oportunidad. Era exactamente lo que el licenciado Mendoza había predicho. Estaban creando una sensación de urgencia artificial para presionarme a tomar una decisión rápida. ¿Qué pasa si no quiero ir al centro de día?, pregunté directamente. ¿Qué pasa si quiero quedarme aquí, en mi casa? Fabián y Leticia intercambiaron una mirada que claramente decía que habían discutido esta posibilidad. Mamá, dijo Fabián con voz tensa, no puedes quedarte aquí sola. No es seguro. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si tienes una emergencia? Cada pregunta era como una puñalada de miedo. Además, añadió Leticia, nosotros necesitamos nuestro propio espacio. No podemos cuidar de ti para siempre. Ahí estaba la verdad cruda. No era sobre mi seguridad o mi bienestar. Era sobre liberarse de la responsabilidad de cuidar de mí mientras obtenían acceso a mi dinero y mi casa. ¿Están diciéndome que tengo que irme?, pregunté. No exactamente, dijo Fabián. Pero creo que sería mejor para todos si tomaras la decisión correcta. Dame una semana para pensarlo, les dije. Una semana para procesar todo esto. Fabián se vio exasperado. Mamá, ¿qué hay que pensar? Es obvio lo que tienes que hacer. Pero yo mantuve mi posición. Una semana, repetí. Después de 50 años de tomar decisiones por mí misma, creo que merezco una semana para considerar algo tan importante. Esa tarde, después de que ellos salieron, inmediatamente llamé al licenciado Mendoza. Necesito verlo urgentemente, le dije. Trataron de hacerme firmar los documentos hoy. En su oficina, le mostré todo lo que Fabián había traído. Su expresión se volvió cada vez más grave mientras leía. Señora Ángela, estos documentos son peores de lo que pensé, me dijo. Si hubiera firmado esto, habría perdido control total sobre su vida. Su hijo habría tenido poder para vender su casa, acceder a todas sus cuentas, incluso tomar decisiones médicas por usted. Mi corazón se encogió. Había estado tan cerca de perder todo. ¿Qué hago ahora?, le pregunté. Ahora actuamos, me respondió. Vamos a preparar nuestros propios documentos. Vamos a revocar cualquier poder que haya dado previamente, vamos a crear un testamento nuevo, y vamos a asegurar que nadie pueda tomar decisiones por usted sin su consentimiento explícito. Era aterrador, pero también liberador saber que tenía opciones. También me ayudó a planear mi confrontación con Fabián y Leticia. Necesita ser estratégica, me aconsejó. Ellos no esperan que usted sepa lo que realmente contienen esos documentos. Use esa ventaja. Me ayudó a preparar preguntas específicas sobre los documentos, preguntas que revelarían exactamente qué estaban tratando de hacer. Esa noche, durante la cena, decidí comenzar mi propio juego. Fabián, he estado pensando en los documentos que me mostraste, le dije. Tengo algunas preguntas específicas. Se vio nervioso. ¿Qué tipo de preguntas? Bueno, por ejemplo, ¿por qué necesitas acceso a todas mis cuentas bancarias si solo voy a un centro de día? Su respuesta fue vaga e insatisfactoria. Es solo por precaución, mamá. En caso de emergencia. Pero yo presioné más. ¿Y por qué la casa tiene que ir a un fideicomiso?
No puedo mantener la propiedad de mi propia casa. Leticia interrumpió. Ángela, son cosas muy complicadas. Es mejor dejar que Fabián maneje los detalles legales. Pero yo no soy estúpida, dije con más firmeza de la que había usado en meses. He manejado mis propios asuntos durante décadas. Creo que puedo entender mis propios documentos legales. Fabián se vio sorprendido por mi tono. Mamá, nadie dijo que fueras estúpida. Solo estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme con qué exactamente?, pregunté. Vivo sola desde hace 5 años. Manejo mis propias finanzas, cuido mi propia casa, tomo mis propias decisiones médicas. ¿Por qué de repente necesito ayuda con todo? Era la primera vez que había desafiado directamente su narrativa de que era una anciana indefensa. La tensión en la mesa era palpable. Fabián y Leticia claramente no habían esperado que cuestionara sus motivos tan directamente. Mamá, dijo Fabián finalmente, creemos que estás siendo poco realista sobre tu situación. No eres tan joven como antes. Es natural que necesites más ayuda a medida que envejeces. ¿Qué tipo de ayuda específicamente?, insistí. ¿Qué es lo que no puedo hacer por mí misma? No pudieron dar ejemplos concretos. Sus argumentos se basaban en miedos vagos y suposiciones sobre mi incapacidad, no en evidencia real de que necesitara ayuda. Esa noche, después de la cena, escuché que hablaban en voz baja en su habitación. No podía escuchar las palabras exactas, pero el tono era urgente, frustrado. Habían esperado que firmara los documentos sin cuestionarlos, y mi resistencia había complicado sus planes. Al día siguiente, Fabián trató un enfoque diferente. Mamá, he estado pensando en lo que dijiste anoche, me dijo. Tal vez podríamos hacer algunos cambios a los documentos. ¿Qué te haría sentir más cómoda? Era una táctica inteligente, hacer que pareciera que tenía opciones cuando en realidad seguía siendo manipulación. Me haría sentir más cómoda que respetaras mi derecho a tomar mis propias decisiones, le respondí. Y me haría sentir más cómoda que entendieras que no estoy lista para renunciar a mi independencia. Por primera vez, vi algo que podría haber sido respeto en sus ojos, pero también algo que definitivamente era miedo. La semana que había pedido para pensar fue en realidad una semana de intensa actividad secreta. Mientras Fabián y Leticia creían que estaba considerando sus documentos, yo estaba ocupada desmantelando cuidadosamente toda la estructura que habían construido para controlar mi vida. Cada día, cuando ellos salían, yo hacía llamadas telefónicas, visitaba oficinas y construía mi propia red de protección. El miércoles por la mañana, después de que Fabián se fuera a una entrevista de trabajo, decidí que era hora de confrontar a Leticia directamente. Ella estaba en la cocina, bebiendo café y revisando su teléfono, cuando me senté frente a ella con una expresión que había practicado frente al espejo. Leticia, le dije con voz tranquila pero firme, necesitamos hablar. Ella levantó la vista con una sonrisa que ya no podía engañarme. Por supuesto. Ángela, ¿de qué quieres hablar? Quiero hablar sobre por qué realmente quieren que me vaya de mi propia casa, respondí directamente. Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de cariño se desvaneció y por un momento pude ver su verdadero rostro. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz sonaba menos segura. Estoy hablando de la conversación que escuché el otro día, continué. Cuando dijiste que no soportaban cargar conmigo, que era una carga para ustedes. Leticia se puso pálida. Ángela, creo que malinterpretaste lo que escuchaste. Pero yo no iba a permitir que me engañara más. No malinterpreté nada. Los escuché planear cómo convencerme de firmar documentos, cómo acceder a mi dinero, cómo deshacerse de mí. Su silencio lo confirmó todo. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué fingir que me quieren cuando claramente me ven como un obstáculo? Leticia finalmente abandonó la pretensión. Ángela, tienes que entender nuestra posición. Somos jóvenes. Tenemos nuestras propias vidas que vivir. No podemos ser tus cuidadores para siempre. Su honestidad era brutalmente refrescante después de semanas de mentiras. Nunca les pedí que fueran mis cuidadores, respondí. Ustedes vinieron a vivir conmigo, recuerden. Yo estaba perfectamente bien viviendo sola. Leticia se vio frustrada. Pero las cosas cambian. Ángela, estás envejeciendo. Eventualmente vas a necesitar ayuda.
¿Y por eso decidieron robarme?, pregunté directamente. No estamos robando nada, protestó. Estamos tratando de proteger tus intereses. Me reí, una risa amarga que sorprendió a ambas. ¿Proteger mis intereses vendiendo mi casa y controlando mi dinero? ¿Proteger mis intereses enviándome a un lugar donde no quiero estar? Leticia no tenía respuesta para eso. Además, continué, encontré algo muy interesante cuando comencé a investigar por mi cuenta. Saqué una carpeta que había estado guardando. Llamé a algunos hogares de ancianos para preguntar sobre sus servicios. Imagine mi sorpresa cuando descubrí que ya habían hecho consultas sobre mí en al menos 3 lugares diferentes. La expresión de Leticia confirmó que había dado en el blanco. También descubrí que habían estado hablando con agentes de bienes raíces sobre el valor de mi casa. Su rostro se puso rojo. Ángela, ¿puedo explicar? No, la interrumpí. Creo que ya entiendo perfectamente la situación. ¿Sabe Fabián que tú iniciaste todo esto?, le pregunté. ¿O fue idea de ambos desde el principio? Leticia se vio atrapada. Fabián, él solo quiere lo mejor para ti, dijo débilmente. Pero fuiste tú quien le plantó la idea, ¿verdad? Tú quien le dijo que era hora de que yo aceptara la realidad de mi edad. Su silencio fue más revelador que cualquier confesión. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije. Que durante todos estos años, traté de quererte como a una hija. Traté de incluirte en mi familia, de hacerte sentir bienvenida. Y todo este tiempo, solo estabas esperando el momento de deshacerte de mí. No es tan simple, murmuró Leticia. Nosotros tenemos planes, sueños. Queremos viajar, comprar nuestra propia casa, tener libertad. No podemos hacer eso cuidando de ti. ¿Y por qué no fueron honestos conmigo desde el principio?, pregunté. ¿Por qué toda esta manipulación y engaño? Porque sabíamos que te resistirías, admitió finalmente. Sabíamos que dirías que no necesitas ayuda, que puedes cuidarte sola. Y no pueden respetar esa decisión. No cuando es poco realista, respondió. Ángela, tienes 62 años. Las cosas van a empeorar. Es mejor planificar ahora. ¿Planificar qué exactamente?, insistí. ¿Planificar cómo van a gastar mi dinero? ¿Planificar cómo van a vivir en mi casa sin mí? Leticia se levantó bruscamente. Esta conversación no está llegando a ninguna parte. Deberías esperar a que Fabián regrese para hablar de esto. Oh, vamos a hablar, le aseguré. Vamos a hablar de muchas cosas. Pero primero, hay algo que necesitas saber. Saqué otro papel de mi carpeta. Llamé a mi banco ayer. Todas las cuentas han sido cambiadas. Fabián ya no tiene acceso a ninguna de ellas. La expresión de shock en su rostro fue satisfactoria. ¿Qué hiciste?, preguntó. Protegí mis activos, respondí calmadamente. También revisé mi testamento. Hice algunos cambios interesantes. No era cierto todavía, pero quería ver su reacción. No puedes hacer eso, protestó. Fabián es tu hijo. Él debería heredar todo. Fabián es mi hijo, acordé. Pero eso no le da derecho a controlar mi vida o tomar decisiones por mí. Y definitivamente no le da derecho a mentirme y manipularme. Leticia se vio desesperada. Ángela, estás cometiendo un error enorme. Nosotros solo queremos ayudarte. ¿Qué vas a hacer cuando realmente necesites ayuda? ¿Quién va a cuidar de ti? Me cuidaré yo misma, respondí, como lo he estado haciendo durante años. Y cuando realmente necesite ayuda, buscaré ayuda honesta, no manipulación disfrazada de amor. Fabián se va a poner furioso, me advirtió. Que se ponga furioso, respondí. Tal vez es hora de que ambos aprendan que no pueden tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Leticia salió de la cocina sin decir otra palabra, pero pude escucharla hablando por teléfono, obviamente llamando a Fabián. Una hora después, Fabián llegó a casa con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de shock, rabia y algo que podría haber sido pánico. Mamá, ¿qué hiciste?, me preguntó directamente. Protegí mis intereses, respondí usando las mismas palabras que Leticia había usado. Cambiaste las cuentas bancarias.
Su voz sonaba acusadora. Cambié mi dinero a cuentas que solo yo controlo, clarificé. ¿Hay algún problema con eso? Mamá, ¿cómo vamos a ayudarte si no tenemos acceso a tus cuentas? Muy simple, respondí. No van a ayudarme. Voy a manejar mis propios asuntos. Eso es ridículo, explotó. Eres demasiado mayor para manejar todo sola. ¿Demasiado mayor? Pregunté. Fabián, he estado manejando mis asuntos sola durante 5 años desde que tu padre murió. He pagado todas las cuentas de esta casa, he mantenido las finanzas familiares, he tomado decisiones médicas por mí misma. ¿Qué específicamente no puedo hacer? No pudo responder. Sus argumentos se basaban en suposiciones sobre mi incapacidad, no en evidencia real. Además, continué, encontré algo muy interesante cuando revisé los registros bancarios. Saqué los estados de cuenta que había pedido. Hay varias transacciones que no reconozco. Pequeñas cantidades, pero constantes. Su expresión confirmó mis sospechas. ¿Has estado tomando dinero de mis cuentas? Pregunté directamente. Solo pequeñas cantidades, admitió. Para gastos de la casa, para cosas que necesitábamos. Sin preguntarme. No queríamos molestarte con detalles pequeños. Detalles pequeños como robar mi dinero. La confrontación había comenzado, y yo estaba preparada para lo que viniera después. La confrontación final llegó esa misma noche. Fabián había estado haciendo llamadas telefónicas desesperadas durante toda la tarde, y yo podía sentir que algo estaba a punto de explotar. Cuando finalmente se sentaron conmigo en la sala, ambos tenían expresiones que mezclaban frustración, miedo y algo que se parecía peligrosamente a la desesperación. Mamá, necesitamos hablar seriamente, comenzó Fabián. Creo que estás teniendo algunos problemas de confusión. Tal vez deberíamos hacer una cita con el médico para que te examine. Era su último recurso, cuestionar mi capacidad mental. No hay nada confuso en proteger mis propios intereses, respondí calmadamente. De hecho, creo que estoy pensando más claramente que nunca. Leticia se inclinó hacia adelante. Ángela, sé que escuchaste una conversación que te molestó, pero creo que malinterpretaste lo que dijimos. Estábamos hablando sobre cómo ayudarte mejor, no sobre hacerte daño. Su capacidad para distorsionar la realidad era asombrosa. ¿Ayudarme riéndose de mí? ¿Ayudarme llamándome una carga? ¿Ayudarme planeando robar mi dinero? No estamos robando nada, protestó Fabián. Todo lo que hemos hecho ha sido para protegerte. ¿Protegerme de qué?, pregunté. ¿De tener control sobre mi propia vida? ¿De tomar mis propias decisiones? ¿De vivir en mi propia casa? El silencio que siguió fue revelador. Mira, mamá, dijo Fabián finalmente, cambiando de táctica. Tal vez nos expresamos mal. Tal vez no manejamos la situación de la mejor manera. Pero el hecho es que te estás poniendo mayor, y eventualmente vas a necesitar ayuda. Solo queríamos asegurar que todo estuviera organizado antes de que fuera demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué?, insistí. ¿Demasiado tarde para que ustedes tuvieran acceso a mi dinero? ¿Demasiado tarde para que controlaran mi vida? Fabián se vio exasperado. Demasiado tarde para que pudieras tomar decisiones racionales. ¿No entiendes que estamos tratando de protegerte de ti misma? Ahí estaba la verdadera arrogancia. Creían que sabían mejor que yo lo que era bueno para mí. Fabián, le dije con la voz más firme que pude reunir, tengo 62 años, no 92. Tengo todas mis facultades mentales. Puedo caminar, conducir, cocinar, limpiar, manejar mis finanzas. ¿Por qué exactamente necesito que ustedes tomen decisiones por mí? Porque eres nuestra responsabilidad, respondió Leticia. Somos tu familia. Es nuestro deber cuidar de ti. ¿Su deber?, pregunté. ¿O su oportunidad? Porque por lo que escuché, estaban más interesados en mi dinero y mi casa que en mi bienestar. Fabián se levantó bruscamente. Está bien, mamá. ¿Quieres la verdad? Aquí está la verdad. Sí, vivir contigo es difícil. Sí, a veces sientes como una carga. Sí, queremos nuestra propia vida.
Pero eso no significa que no te queremos. Solo significa que creemos que hay mejores opciones para todos. ¿Mejores opciones como internarme en un hogar de ancianos contra mi voluntad?, pregunté. ¿Mejores opciones como tomar control de mi dinero sin mi consentimiento? ¿Mejores opciones como vender mi casa sin preguntarme? Su silencio lo confirmó todo. ¿Y qué hay de todo lo que he hecho por ustedes?, continué. ¿Qué hay de los 5 años que han vivido en mi casa sin pagar renta? ¿Qué hay de todas las veces que los ayudé financieramente? ¿Qué hay de todas las comidas que cociné, toda la ropa que lavé, todo el amor que di? Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero seguí hablando. Crié a un hijo solo durante años. Trabajé 2 empleos para asegurarme de que tuvieras todo lo que necesitabas. Cuidé de tu padre durante su enfermedad terminal. Mantuve esta familia unida durante décadas. ¿Y esta es la gratitud que recibo? ¿Ser tratada como un problema que necesita ser resuelto? Fabián se vio incómodo. Mamá, apreciamos todo lo que hiciste. Pero eso fue antes. Ahora las cosas son diferentes. ¿Diferentes cómo?, pregunté. Diferentes porque ahora soy yo quien necesita respeto y consideración en lugar de ser yo quien los da. Diferentes porque ahora eres una carga, dijo Leticia bruscamente. Diferentes porque no podemos vivir nuestras vidas cuidando de ti. Su honestidad brutal finalmente había salido a la superficie. Al menos ahora estás siendo honesta, le dije. ¿Fue así desde el principio? Siempre me viste como una carga. No, respondió Fabián. Pero las cosas cambiaron. Te pusiste más necesitada, más dependiente. ¿Dependiente de qué?, pregunté. ¿De cocinar para ustedes? ¿De limpiar la casa? ¿De pagar las cuentas? ¿De cuidar de ustedes? La ironía era demasiado obvia para ignorar. Está bien, dije finalmente. Creo que finalmente entiendo la situación completamente. Me levanté y fui a mi habitación, regresando con una maleta que había preparado secretamente. ¿Qué es eso?, preguntó Fabián alarmado. Es mi maleta, respondí. Porque tienen razón sobre una cosa. Es hora de que todos tengamos nuestro propio espacio. Los ojos de Fabián se iluminaron con lo que parecía ser alivio. ¿Decidiste ir al centro de día?, preguntó esperanzado. No, respondí. Decidí que ustedes necesitan irse. La expresión de shock en sus rostros habría sido divertida si no hubiera sido tan dolorosa. ¿Qué?, preguntó Leticia. Esta es mi casa, dije firmemente. Siempre ha sido mi casa. Ustedes han estado viviendo aquí como mis invitados. Pero ahora creo que es hora de que encuentren su propio lugar. No puedes echarnos, protestó Fabián. No tenemos dónde ir. Tendrán que encontrar dónde ir, respondí. Como adultos independientes que son. Como han estado planeando ser una vez que se deshicieran de mí. Pero mamá, no tienes que llegar a esto, dijo Fabián desesperadamente. Podemos encontrar una solución que funcione para todos. La solución es simple, respondí. Ustedes se van. Yo me quedo en mi casa. Ustedes viven su vida. Yo vivo la mía. ¿Y qué hay de cuidar de ti?, preguntó Leticia. Me cuidaré yo misma, respondí. Como he estado haciendo durante 5 años. Como tengo planeado seguir haciendo. Esto es ridículo, explotó Fabián. Eres demasiado mayor para vivir sola. ¿Demasiado mayor?, pregunté. Hace 5 minutos era lo suficientemente joven para que ustedes vivieran de mi dinero y en mi casa. ¿Qué cambió tan rápidamente? Mamá, por favor, suplicó Fabián. No hagas esto. Podemos empezar de nuevo. Podemos hacer las cosas diferentes. ¿Diferentes cómo?, pregunté. ¿Van a empezar a pagarme renta? ¿Van a empezar a contribuir con los gastos de la casa? ¿Van a empezar a tratarme como la dueña de esta casa en lugar de como una carga? Su silencio me dio la respuesta que necesitaba. No, Conti. Ustedes querían libertad. Querían su propia vida. Querían deshacerse de la carga de cuidar de mí. Muy bien. Ahora la tienen. Pueden irse y ser completamente libres. ¿Y el dinero?, preguntó Leticia directamente. ¿Qué hay de la herencia?
¿Qué hay de ella?, respondí. Mi dinero es mío mientras esté viva. Cuando muera, veremos qué pasa con él. Pero siempre dijiste que todo sería para Fabián, protestó. Eso era cuando pensaba que Fabián me amaba y me respetaba, respondí. Ahora sé que solo me veía como una cuenta bancaria con patas. Eso no es cierto, protestó Fabián débilmente. ¿No?, pregunté. Entonces demuéstramelo. Respeta mi decisión de vivir en mi propia casa. Respeta mi derecho a controlar mi propio dinero. Respeta mi capacidad para tomar mis propias decisiones. Si haces eso, mamá, estarás completamente sola, me advirtió. Mejor sola que rodeada de personas que me ven como una carga, respondí. Mejor sola que viviendo una mentira. Mejor sola que siendo manipulada y engañada por las personas que se supone que me aman. Por primera vez en semanas, me sentí completamente en paz con mi decisión. La casa se quedó en silencio. Fabián y Leticia se miraron, claramente procesando que su plan había fallado completamente. Tienes una semana para encontrar otro lugar, les dije firmemente. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Me dirigí hacia mi habitación, dejándolos en la sala procesando su nueva realidad. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre.